Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener un top de terror. ¿Cuál es mi top 10 de películas de Halloween? Pero fíjate que voy a hacer algo diferente. Este no es el top 10 de las películas que tienes que ver para espantarte o algo así, o cuáles son las que a mí me espantaron en su momento. No, curiosamente quise hacer un top de terror diferente, algo más histórico. Películas que tuvieron un impacto importante en el género y que quizá lo transformaron o que inclusive dieron paso a un género como el slasher movie o como el terror en el espacio, ciencia ficción, etc. Entonces va a ser un top 10 diferente. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos y comenzamos. Antes que nada, los recordatorios, por favor, aquí están las redes sociales, tanto personales como de Huevos al Cine, para que me sigas. Acuérdate que son complementarias. Tratamos de subir diferente contenido. Y si estás aquí por casualidad, te invito a que te inscribas. Aquí vamos a platicar de cine de manera profesional, con un poco de humor, pero sobre todo con muchos huevos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. A ver, se me quedaron fuera una cantidad de películas importantes como El bebé de Rosemary, como La profecía de Omen, Carrie, El gabinete del Dr. Caligari, Viernes 13, Nightmare on Elm Street, que son igualmente importantes y demás. Pero, bueno, después de mucho pensarle y darle vueltas, ahí les va mi listado. Número 10, The Blair Witch Project. Esta película que salió en 1999, dirigida por Eduardo Sánchez, que es cubano, y Daniel Myrick, que codirigió la película y él es norteamericano. Pues esta película marcó un hito, un cambio en lo que se llama found footage, esta idea de pietaje encontrado, este género del terror, que no es la primera que utilizó esta técnica, pero sí la que se considera este parteaguas, este hito de, insisto, el found footage. Se trata de hacerte creer que es real lo que estás viendo. La historia hablaba de tres estudiantes o tres jóvenes que querían investigar sobre un bosque en donde decían que había una bruja, la bruja de Blair, y terminan perdiéndose. Y después, bueno, ellos se van grabando, filmando tanto en 16 milímetros, me parece, como en video, y después encuentran las cámaras, los videos, los cassettes, pues, o los discos, o inclusive las películas, los magazines con las películas. Entonces, por eso se llama found footage, pietaje encontrado. Y entonces tú la armas, la editas y entonces proyectas la película de lo que les pasó a estas personas. Esta película, además de que fue un parteaguas, insisto, porque si bien ya existía algo de found footage, realmente fue terrorífica, pero es parteaguas por muchas razones. Primero, fue una película que costó $60,000 y terminó recaudando $248 millones a nivel mundial. Impresionante, impresionante. El retorno de inversión fue increíble. Además, era un guión de 40 páginas, es decir, estaba basada principalmente en la improvisación de los actores. Los directores literalmente los aterrorizaron. No sabían qué es lo que les iba a pasar a los actores. Llegaban, les movían la tienda de campaña, les hacían ruidos y ellos tenían que simplemente reaccionar. Entonces fue una técnica de tortura, no, una técnica de dirección de actores en donde ellos realmente reaccionaban a algo que estaban viviendo, experimentando. Fue una especie de juego de rol grabado y creo que el resultado fue tremendo. Pero además marcó también un hito en el marketing. Fue la primera película que se mercadeó a través de internet y sobre todo simulando que esto fue real, haciéndole creer a la gente esto realmente sucedió, el found footage. Y entonces, bueno, fue un fenómeno espectacular. La película es terrorífica, que inclusive también tiene sus momentos icónicos en la historia de la cinematografía mundial, ¿no? Esta idea de que te queda una imagen que solo es de esta. Está la cámara aquí, ¿se acuerdan de esa escena donde la chica se graba muy cerca con la luz? Entonces tenemos el rostro de ella llorando, el moco escurriéndoseles. Bueno, eso fue icónico y fue terrorífica. O sea, sí te espantaba. Curiosamente, tampoco te enseñan
el monstruo, la bruja, ni nada, sino tampoco hay grandes ruidos, no hay scare jumps y demás. Fue las ganas de querer ver qué les pasó. Fue un fenómeno. Entonces, esa para mí es el número 10. Número 9, Halloween de 1978. Escrita, producida, dirigida y con la música compuesta por el señor John Carpenter. Una película que le costó nada, le costó $300,000 y que llegó a recaudar $70 millones. A esta película se le atribuyen los clichés de todas las películas del género, ¿no? Del slasher y demás. Esta idea de ay, algo va a pasar y voy caminando hacia atrás y ¡prum! ¿Y por qué te vas a la oscuridad? No entres a ese cuarto. Seguramente ahorita que abra la puerta va a haber el scare jump, el famoso scare jump. Se le atribuyen muchos de los clichés a esta película. Fue una película que marcó también el debut cinematográfico de Jamie Lee Curtis, que en su momento se le consideró como la reina del grito, de Scream Queen, por la cantidad de gritos que se aventaba. Curiosamente tiene la presencia de Donald Pleasence, que no fue la primera opción. La primera opción fue para el señor Christopher Lee, para Saruman, ¿no? Para Christopher Lee lo querían en este papel, pero él dijo, no, esta película no tiene presupuesto, $300,000 te va a costar todo. ¿Cuánto me vas a pagar? $5,000. No quiero. Entonces no quiso entrar y después abiertamente Christopher Lee dijo que se arrepintió de no haber participado en esta película que se convirtió en un ícono. La película trataba de Michael Myers, un niño que cuando disfrazado de payaso en un Halloween termina asesinando a su hermana y entonces lo meten en un manicomio y 17 años o 15 años después se escapa del manicomio y regresa a este pueblo inventado, este pueblo ficticio de Haydenfield, Illinois, y empieza a aterrorizar a todos, ¿no? Pero el ícono de Michael Myers, la máscara, este asesino que pareciera estar poseído por una entidad que es incansable, que no importa cuánto huyas, eventualmente te va a alcanzar. Este ícono fue marcado por Halloween, con un score, pero que se queda hasta la fecha como algo icónico. Esta máscara tan impresionante que tenía Michael Myers y esta idea de que él viene caminando despacito, ¿eh? Él no corre, él no te está atrapando, no, él viene. Es una fuerza imparable el señor Michael Myers. Fue terrorífica en su momento y bueno, marcó un despegue de la carrera del señor John Carpenter. Número 8, Night of the Living Dead de 1968, producida, editada, coescrita, fotografiada y dirigida por el señor George Romero. Como todos estos grandes directores son autores, tenían una idea, nadie se las quiere financiar, logran conseguir un poquito de dinero y eventualmente hacen su película como quieren y se vuelven íconos de la historia del cine de horror. Bueno, esta película trataba que en Pensilvania, en un pueblo de Pensilvania, hay un material radiactivo que cae al planeta, me parece, y revive los muertos. Y estos 7 extraños pues, tratan de huir de estos zombies. Esta película es considerada la iniciadora del género de zombies. Increíble, pero además fue muy controversial en su momento. Fue una crítica al comunismo, ¿no? Al miedo a la otredad y en concreto al comunismo. En la guerra de Vietnam había mucha crítica social. Por supuesto también marcó una crítica muy fuerte a los estereotipos raciales, a todo el problema, el racismo que había. El protagónico es un afroamericano y entonces, bueno, también había mucho peso en este aspecto, ¿no? Mucha controversia y mucha carga social. Además, fue una película que fue grotesca en su momento porque los zombies se comían vísceras, ¿no? Y los ves comiendo intestinos y lo ves comiendo hígados y demás. Y entonces, en su momento fue revolucionaria. Y sobre todo que inició un género, el género del zombie. Esto no existía antes, entonces creo que fue muy importante. Hizo $30 millones a nivel mundial y el presupuesto fue de tan solo $114,000. Instaló la idea de huir, pero nunca poder escapar de este mal incansable que ¿qué haces con un muerto? Los muertos ya están muertos, ¿cómo los terminas matando? Sí, también marcaron la idea de el escopetazo a la cabeza y se detenían, pero a final de cuentas siguen llegando y sigue la horda y más y más y más hasta que eventualmente te termina ganando, te termina venciendo. Número 7, Poltergeist de 1982.
Obviamente no fue la primera película que trataba de casas embrujadas, pero sí quizá la más importante, la más impactante. Ya teníamos, por ejemplo, Amityville de 1979, que también había una presencia en esta casa y demás, y esa en particular estuvo basada en un caso real, y es terrorífica también, es impresionante. Estaba The Cat and the Canary, el gato y el canario de 1927, que quizá fue la primera que utilizó el arquetipo y el cliché de las casas embrujadas, pero aquí está explotado al máximo. Está dirigida por el señor Toby Hooper, que también dirigió Masacre en Texas de 1974, previamente a esta de Poltergeist, que también fue muy importante y estuvo ahí peleándose por entrar aquí a mi lista también. Escrita la película de Poltergeist por el señor Steven Spielberg, costó $10 millones y recaudó $121 millones. Fue impresionante. Yo recuerdo haber visto esta película, el miedo al payaso que el niño está viendo, se despierta y ve, y ahí está el payaso sentadito. De repente se despierta y ya no está el payaso sentadito. Se asoma abajo de la cama. Una tensión tremenda. La idea de que hay espíritus, estas fuerzas metiéndose, interactuando con nosotros, y que hay esta otra dimensión y llegan los espiritistas, el árbol está poseído, también se mete, cómo empieza poco a poco esta progresión del terror, de la tortura de las entidades malignas que van como tiburón acercándose. Impresionante, me fascinó, una película que me quedé traumado por años con esta película. Yo tenía 12 años cuando la vi. Número 6, Nosferatu de 1922, con el actor Max Schreck haciendo la del conde Orlok. Le cambiaron porque era el conde Drácula, pero le pusieron aquel conde Orlok. Película dirigida por el señor Friedrich Wilhelm Munro, y que fue considerada la primera película de vampiros. Inició todo este género de vampiros, del monstruo, ¿me explico? Es una adaptación no autorizada de Bram Stoker Drácula, de la novela de 1897, y de hecho, los herederos, cuando salió la película y que fue tan importante y demás, metieron una demanda diciendo, esta película no me pagaron derechos y demás, y ganaron la demanda, y el juez ordenó destruir todas las copias de Nosferatu de 1922. Afortunadamente algunas se escondieron y sobrevivió, y ahora es considerada como una de las obras maestras del cine. Por supuesto, aquí veníamos de la Primera Guerra Mundial, estábamos entre las guerras y había pues todo el expresionismo alemán en su apogeo, que también es un movimiento en el cine y artístico que surge, por supuesto, influenciado mucho por la Guerra Mundial, ¿me explico? Entonces el miedo a la otredad, a lo diferente, y hay muchos que encuentran mensajes ahí antisemitas y demás en la película. Ahí lo dejo, ¿no? Pero claramente también causó mucha controversia social en su momento, y creo que el expresionismo alemán sí se ve muy bien reflejado en todos aspectos. El choque de luz y sombra. Es famosa esta escena en donde se ve la sombra del conde Orlok, ¿no? Que solamente se ve la sombra subiendo la escalera, casi moviéndose independientemente del conde, ¿no? Este onirismo, este surrealismo que se siente en todo lo que es el diseño de arte. El maquillaje, que es siempre exagerado, ahí está marcado, ¿no? Efectos especiales innovadores para la época. Además, fue la primera vez que se presentó el vampiro que no nada más era afectado por el sol, sino que lo podía matar. Interesante. Es una de las películas más icónicas del expresionismo alemán y es considerada la iniciadora de las películas de vampiros, del monstruo. Es impresionante, a mí me gusta mucho. Por supuesto que bueno que no se destruyó. Y ahí está, por eso la tenía que poner. Número 5, Tiburón Jaws de 1975 del señor Steven Spielberg, considerada una de las mejores películas hechas en este género de terror. Está ubicada en la isla ficticia de Amity, en donde un tiburón blanco pues empieza a aterrorizar a todos, y el jefe Brody, junto con un oceanógrafo Hopper y un cazatiburones Quint, deciden subirse al barquito que se llama Orca y se van a intentar cazar esta bestia terrible. Igualmente, un animal incansable, un mal, en este caso
en un animal que es una fuerza natural que no lo puedes parar. Nada lo mata. Le disparaban y le metían arpones y se sumía con todos los 3 barriles y demás. Pues decía, es una bestia, es una fuerza natural que no puedo detener. Extraordinaria la película, con uno de los mejores scores jamás hechos por el señor John Williams, por el cual ganó un Oscar. De hecho, ganó 3 Oscars. Ganó mejor edición, el mejor score para John Williams, mejor sonido y fue nominada a mejor película, Fantástica. El calendario original de filmación era de 55 días y pasó a ser de 159 días. El presupuesto era de 4 millones y se duplicó, bueno, más, se llegó a 9 millones de dólares. Las razones entre el clima, entre que filmar en el mar pues es un poquito lentito, digamos, y aparte, la principal razón, el tiburón no funcionaba. Constantemente se escuchaba en el monitor, en los walkie-talkies, "The shark is not working, the shark is not working". Y entonces esto provocó que el señor Steven Spielberg tuviera que resolver su película de otra manera. Si tú ves los storyboards de Tiburón, había mucho más presencia del tiburón. Y él decidió dejar esta fuerza que no ves, y no la ves porque está bajo del mar. Y entonces hay muchos ataques, la escena inicial inclusive, en donde nunca ves al tiburón, simplemente sientes el jalón, ves lo que provoca, cómo se está comiendo esta pobre chiquilla, y eso curiosamente le funcionó. El score, el tun, 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 que va subiendo en velocidad y en presencia y se va armando con la orquesta, te va dando la idea de que el tiburón se te está acercando, que te está rondando y que te va a matar, que se te acerca este mal, esta fuerza terrorífica de la naturaleza que no puedes detener, ¿no? Y eso fue un gran éxito para Spielberg. Además, está perfectamente bien actuada por todos. Tiene movimientos de cámara y tiene, por ejemplo, un zoom con un dolly al mismo tiempo, que fueron muy innovadores. Fue la primera vez que se ve este tipo de efectos para generar el impacto con la cámara de el Chief Brody está sentado en la playa y de repente descubre que hay un tiburón que está atacando a un niño. ¿Y cómo es el impacto con este movimiento dolly in y zoom back o al revés, en donde se mueve el fondo, pero el rostro se queda en el mismo tamaño y entonces da la idea de que te está causando un impacto lo que estás viendo impresionante. Estos 9 millones de dólares los convirtieron en 476 millones de dólares a nivel mundial. Es considerada el primer summer blockbuster, es decir, el primer guamazo de verano, porque fue la primera vez que la película decidieron lanzarla de manera masiva en el número de copias en todo el país, y es considerada la primera que tiene este modelo de Hollywood, de estos release de Hollywood, de blockbuster, que además tienen merchandising. Entonces fue una película que cambió la industria en su momento. Y una vez más estamos hablando de un director joven que tenía una visión y que poco a poco se fue colando. La historia de Spielberg es muy interesante, cómo se hacía pasar en los estudios universales como alguien que trabajaba, hasta que todo el mundo lo conocía y lo dejaban entrar, y empezó a meterse a los cuartos de edición y ahí fue su escuela de cine, hasta que tuvo los contactos necesarios para empezar a hacer sus películas. Bien. Número 4, Alien, de Ridley Scott, en 1979. Esta película con Sigourney Weaver, Ian Holm, Harry Dean Stanton, John Hurt y Tom Skerritt. Todos esos actores no eran tan famosos hasta ese momento. Bueno, quizá Ian Holm sí. Y bueno, de repente con esto explotaron en fama. De las primeras películas que tienen a una protagonista femenina, porque siempre eran las damas a las que había que ir a rescatar. Y aquí presentó una mujer capaz, inteligente, valiente y al mismo tiempo femenina. Hay una escena en donde Ripley, el personaje de Sigourney Weaver, se tiene que cambiar y entonces no soltó esa parte femenina, ese lado sexy. Una de las mejores películas de terror que existen, y quizá la más terrorífica en el espacio a la fecha. A mí me parece que es fantástica. La película era una comedia. El primer guión era una comedia. Y de repente contratan al señor Ridley Scott, que solamente tenía una película en su haber, El Duelista. Y de repente llegó y cambió todo. Dijo, vamos a tomarnos en serio esto. Contrató al señor Giger, que es el diseñador de la criatura,
para realmente diseñar un monstruo que tú no pudieras entender. El xenomorfo que no podías entender dónde estaba su cabeza, por qué tenía todas estas babas y las cabezas dentro de las cabezas y tantos brazos, esta cola que salía por todos lados, se movía y que no lo podías entender. Además, oscuro, negro y con un sistema reproductor muy extraño en donde primero es un huevo, es ovíparo, pero luego tiene que meterse en un host y luego de ahí sale por la panza. Una cosa muy extraña que realmente se sentía alienígena, ¿no? Y es tiburón en el espacio. Es una criatura, una fuerza natural, en este caso alienígena, pero que no puedes detener, que no comprendes y que no hay nada que hacer. La forma en la que fotografió, con una clara influencia del el expresionismo alemán, pero modernizado. También veníamos de Star Wars, en donde todo fue como grasiento, sucio y demás, y claramente esa influencia también se deja ver acá. Es una película que aún a la fecha, después de tantas décadas, sigue manteniéndose futurista. En ningún momento dices, ay, así ya no es el espacio, ya rebasamos esa parte. A la fecha se sigue sintiendo real, futurista. El señor Ridley Scott quería poner camioneros en el espacio y lo logra. Creo que sí se siente esta idea de que son como camioneros en el espacio. Se trata de una nave Nostromo que trae esta tripulación y que de repente están viajando a otro planeta y para el viaje ellos vienen dormidos y los son despertados porque hay una señal de auxilio. Cuando la atienden, resulta que no era de auxilio, era una advertencia. Van a este planeta y un alienígena se trepa en uno de los astronautas y entonces lo suben a la nave y sucede terribles tragedias. El extraterrestre crece y se convierte en tiburón en el espacio. Es impresionante la forma en la que también dirigió a sus actores sin decirles lo que iba a pasar. Ellos mismos, las reacciones que tú ves en la escena de la mesa son reales porque no sabían lo que iba a suceder y entonces tú ves una reacción muy visceral de ellos. Una ciencia ficción demostró que la ciencia ficción y el terror pueden combinarse perfectamente. Antes de esto teníamos ejemplos terribles de ciencia ficción en el espacio. Le costó mucho trabajo al señor Ridley Scott lograr hacer esta película o que se diera de esta manera, porque antes de esta película el terror y el espacio no se llevaban. La película fue nominada a 2 Óscares para efectos especiales, que ganó el Óscar, y para mejor diseño de arte. La música, el suspenso en el espacio, es atmosférico, es impresionante. Yo recuerdo estar en el cine literalmente apanicado. Creo que hay pocas películas que me han hecho sentir tanta angustia como Alien. Una película que entonces costó $11 millones y que recaudó $106 millones en todo el mundo. Además, también con un ritmo muy en serio. Casi a momentos parece hasta una película artística. Cuando están despertando, parece, pues sí, una película de autor. Es una cosa muy, muy fascinante. Creó una atmósfera que no habíamos visto. De verdad, increíble. Número 3, The Shining, El Resplandor, de 1980, del maestrísimo Stanley Kubrick, con Jack Nicholson y Shelley Duvall. Inspirada en una novela del señor Stephen King, que a su vez está inspirada en una vivencia personal del maestrísimo King, porque se fue a las montañas rocallosas a un hotel y se quedó en el cuarto 217. Eran los únicos huéspedes esa noche en este hotel que está en medio de las montañas, enorme, gigantesco, y ellos eran los únicos huéspedes. Entonces se le ocurrió y esa noche soñó que su hijo estaba siendo perseguido por los pasillos que eran enormes de este hotel. Estaba siendo perseguido por una entidad demoníaca y que había una presencia en el hotel. Además, él ya tenía la historia de un niño con poderes psíquicos. Entonces combinó estas dos historias y sacó The Shining. Es famoso que el señor Stanley Kubrick no se llevó bien con Stephen King. Creo que tan solo se vieron una sola vez, platicaron sobre el proyecto. Quedó claro que no había química. El señor Kubrick reescribió, más bien hizo el guión, adaptó la novela junto con otra escritora. Y él lo que quería es hacer algo más psicológico, explorar este lado oscuro de la psicología humana, ¿no? Mientras que el señor King, pues no, él quería hacer algo mucho más de casa embrujada, pero eso no le gustaba mucho a Stanley Kubrick. Él quería explorar este otro lado. En fin, entonces, pues esta
pobremente basada en la novela del señor Stephen King. Después por ahí Stephen King le volvió a dar los derechos y se hizo una película basada realmente en lo que está en el libro y te das cuenta la gran diferencia que es. Pero el señor Stanley Kubrick hizo una obra maestra del terror. Por supuesto, por la forma en la que maneja el género, estos travelings que tiene el niño alrededor de los pasillos y se encuentra con las gemelas, el corte abrupto al rostro del niño espantado. Estos travelings no existía la forma de hacerlos. Él literalmente inventó el Steadicam para poder hacer este tipo de tomas. Entonces avanzó mucho en ese sentido el cine. Pero además esta idea de los tiempos, esta idea en donde este lado oscuro de Jack Nicholson, que se va empoderando de él, del personaje de Jack Nicholson, hasta que termina siendo un asesino serial y quiere matar a su esposa y a su hijo. Se trata de una familia, Jack Nicholson y Shelley Duvall, que tienen un hijito y que eventualmente necesitan dinero, entonces toman un trabajo en donde se trata de ir a cuidar un hotel durante todo el invierno. No va a haber huéspedes, no hay nadie, están ellos tres. Y él se vuelve loco y decide que la única forma de resolver su situación es matando a su esposa y su hijo. Entonces es terrorífico realmente, pero sobre todo por la forma en la que maneja el género Stanley Kubrick. Hay escenas como este pasillo ensangrentado, hay brincos en el tiempo, hay presencias fantasmagóricas, el hotel en sí pareciera estar vivo, que contiene una serie de presencias malignas desde hace mucho tiempo. Y por supuesto está el icónico final, que no te quiero dar mayor spoiler, pero que llevan a la película más bien a otro nivel, y entonces le dan un algo onírico, surreal, extraño a la película. Famosa la escena donde rompe la puerta y la pobre Shelley Duvall está ahí aterrorizada del otro lado. Y es famoso que el señor Stanley Kubrick dijo, a ver, que la rompa en serio. Él dice que tiene experiencia cortando árboles, porque su familia, no sé qué, cortaban árboles y demás. Ahora le pongan una puerta real. Y el señor Jack Nicholson pácatela, a romper la puerta real. Y este momento de Here's Johnny fue improvisado por él. Basado en lo que decían en Johnny Carson, el show de ese late night, Here's Johnny. Y entonces él llegaba y dijo eso de manera improvisada. También es conocido el maltrato que tuvo el señor Stanley Kubrick con sus actores, en concreto con Shelley Duvall, a la cual a la pobre la torturó de una manera extensa. Le prohibía al crew y a los demás compañeros que le dirigieran la palabra, que la atendieran, para cansarla, para que ella tuviera esta fatiga psicológica y mental. Es famoso que la escena de la escalera, cuando ella viene tratándose de defender de Jack Nicholson, que viene persiguiéndola poquito a poquito, la hizo más de 100 veces. Y entonces ese cansancio que ves en ella de, no, por favor, es real, me explico. Entonces, independientemente de ese abuso que se ha hablado en muchos videos, que el señor Stanley Kubrick no trataba muy bien a sus actores y era obsesivo y a veces no sabías por qué repetía una toma, pero algo él veía que solo él veía y entonces cansaba muchísimo a sus actores. Esta película se llevó un año filmando, dicen que la filmación más exhaustiva, se quemó el set, ¿no? Y entonces tuvieron que volver a hacer para finalizar la película, ciertas escenas de la película. Cuando se quemó el set, el señor Stanley Kubrick, hay una foto famosa de él riéndose con el set atrás ya derrumbado, en fin. Pero bueno, nos entrega una de las películas psicológicas, terroríficas, increíble. Mezcló géneros, mezcló La casa embrujada, ¿no? Mezcló este niño con poderes que ya lo habíamos visto en Carrie. Mezcló el slasher, ¿no? Esta idea de te voy a asesinar a hachazos. En fin, entonces hizo una mezcla de géneros y le dio este nuevo toque psicológico, este lado oscuro de la psicología humana, y es impresionante. Número 2, 1973, El Exorcista, dirigida por el señor William Friedkin. Esta es la que me refería. Esta película estuvo nominada a 10 Óscares y ganó Mejor Guión Adaptado para William Peter Blatty, que es el autor del libro, y él mismo adaptó su libro para el guión, y Mejor Sonido. Pero estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominada a Mejor Actriz, Ellen Burstyn, Mejor
actor en un rol de soporte, Jason Miller. Mejor actriz en un rol de soporte, Linda Blair, la niña. Mejor director, William Friedkin. Mejor cinematografía por Owen Roizman. Mejor dirección de arte y decorado de set. Mejor edición también, pero esas nada más se quedaron en nominaciones. Entonces, una obra maestra del terror, me explico, y que también tiene sus escenas icónicas que se quedaron a la posteridad del cine, como el sacerdote detenido frente a esta casa embrujada o esta casa que tiene una presencia y que la luz está saliendo de la ventana y que está enfocando al padre. Esta escena icónica, bueno, fue inspirada por las pinturas de Magritte. Curiosamente, en concreto el Imperio de la Luz, la pintura llamada el Imperio de la Luz, pero hay varias que tienen los faroles y demás, este choque de luz y sombras, la presencia de espaldas en silueta y la luz en las ventanas son cuadros de Magritte. En fin, entonces es una película, no sé si no la has visto, pero en este caso estamos hablando de las presencias demoníacas, la posesión de un demonio que se mete por jugar Ouija, se mete en esta niña de 12 años y la transforma espectacularmente. Hay por supuesto muchos mitos alrededor y leyendas urbanas porque pues hubo muchos problemas en el set, hubo daños para los actores, para ella, Linda Blair y para Ellen Burstyn tuvieron daños irreparables que han padecido hasta la fecha, me parece, físicos. Hubo 8 muertes de personas que estaban relacionadas en la película. En fin, entonces la película también se retrasó, también se fue de presupuesto, etcétera. El señor William Friedkin era conocido por tratar de darle un realismo muy crudo a sus películas. Venía de French Connection y acá pues también quería hacer lo propio. También es sabido que hubo cierto abuso sobre sus actores, abuso físico, pues, o sea, les pegaba, por ejemplo, al sacerdote, no a Max von Sydow, que es el sacerdote mayor, que es un actorazo, al otro le daba de cachetadas para que entrara en papel, a los actores, el set lo construyó dentro de un congelador para que el vaho que sacan al hablar se sintiera, pero los pobres actores, creo que les dio pulmonía, estaban en problemas por estar filmando dentro del congelador. Curiosamente, a partir de esta película, nadie jugó Ouija o nadie vio la Ouija de esta misma manera. Antes de la película, la Ouija era un juego de niños, ¿eh? La Ouija inclusive eran cosas que hacías cuando salías de date y después de esto, el significado de la Ouija cambió, por supuesto, por completo para siempre. Fue tan icónica, fue tan perturbadora, porque tocaba la religión, porque presentaba escenas en donde Linda Blair tomaba un crucifijo y se masturbaba o hacía cosas que realmente fueron muy perturbadoras para el momento. Vaya, lo sigue siendo. El maquillaje fue terriblemente perturbador. Los efectos especiales fueron extraordinarios. Este vómito que sacaba, que provocaba desmayos en la gente, provocaba que la gente, por supuesto, se salía, gritaba, vomitaba. Y entonces tú comprabas un boleto y te daban tu bolsa para vomitar. Oiga usted, había neurosis y dicen que hasta provocó abortos naturales del espanto, del susto que les causó a la audiencia. Está lleno de leyendas urbanas alrededor de la película, pero me pareció que es la película más icónica de presencias demoníacas en el cine. Hasta la fecha se mantiene. Si la vas a ver, aguas, porque sí espanta gacho. Y la número 1, por supuesto, ¿sabes cuál es? Psicosis, Psycho de 1960 del señor Alfred Hitchcock con Janet Leigh y Anthony Perkins. Una película espectacular que cambió el cine mismo. Está considerada esta película como la iniciadora del género de los slashers. Además, rompió todo tipo de reglas, de dogmas, de estereotipos propios del cine. En muchos sentidos. Por ejemplo, la Liga de la Censura, esto que se llamaba el Código Hays, el Hays Code, estaba en todo su apogeo. Impedía que las películas presentaran escenas de desnudos, que presentaran violencia innecesaria o tonterías como cosas desagradables, como un excusado. Esta película es la primera en la historia del cine que presenta un excusado mientras lo jalan. La primera. Por supuesto,
La escena de la bañera, pues era todo lo que la censura, violencia, desnudo, todo eso se iba a censurar. Entonces no había forma de presentar esta escena. Y el señor Hitchcock se dedicó en particular a esa escena que quedó icónica, grabada en la psicología de todos los que hemos visto Psicosis para siempre. ¿Sí? Se dedicó a hacerla de una manera que no presentara cómo entraba el cuchillo a la piel, que no se viera sangre salir, etcétera, para que entonces pudiera ser aprobada. Son 52 cortes y 78 posiciones de cámara solo en esta escena. Una película que además rompió, insisto, con todos los parámetros del cine porque, no te quiero dar spoilers, pero te los tengo que dar, ni modo. A la mitad de la película, el personaje protagónico es asesinado. Y todo el mundo decía, ¿cómo? Pero si el póster es ella, ¿y qué vamos a hacer? Ya nos mataron al personaje protagónico, ¿y ahora qué hacemos? Es una película que te manipula porque ahora el nuevo protagónico se convierte en Norman Bates, ¿no? Interpretado por Anthony Perkins. Una película que parecía que era de redención. Se trata de una chica que está enamorada de su amante, digamos, y que quiere casarse con él, y de repente en su trabajo el jefe le da un dinero, creo que como $40,000, y ella decide huir con el dinero y robarlo. Pero se arrepiente y cuando quiere regresar cae una tormenta terrible. Ella no le queda más remedio que detenerse en un motel, en el Motel Bates, que está administrado por Norman Bates y su mamá, que vive en la casa de atrás. Entonces el señor Norman Bates, pues aparentemente es una buena persona, es claramente mangoneado por la mamá. Inclusive ella escucha a la mamá que le grita, Norman, eres un animal, y lo trata muy mal. Y de repente la mamá asesina a la mitad de la película a Janet Leigh en una de las escenas más icónicas de la historia del cine, con un score apabullante, impresionante, que se quedó para la memoria. Win, 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 wah, wah, wah. Decían los que tenían, por ejemplo, salas de cine, decían que nunca habían escuchado algo tan terrorífico. Textualmente dice, I had never before and never since witnessed a movie as surprising and shocking as this one. Nunca antes y nunca desde entonces he presenciado una película tan sorprendente o sorpresiva, quizá sería mejor, y choqueante como esta, porque a la mitad sucede lo que ya te comenté. El señor Alfred Hitchcock demuestra una increíble maestría en sus movimientos de cámara, en su encuadre, cómo te presenta la cámara, desde qué ángulo, y sobre todo hay grandes secretos que no te quiero decir en la película. La segunda mitad está llena de secretos, de manipulaciones, y para que no se soltaran esos secretos, el señor Hitchcock compró todos los libros en los que está basada la película de Psicosis. Está basada en la novela del mismo nombre de el señor Robert Bloch de 1959. Bueno, el señor fue y compró todos los libros para que nadie supiera el final. Impidió que la gente entrara tarde a su película. Habló con los cines y les dijo, si llegan tarde no entran, porque no quiero que se revelen secretos, etcétera. Entonces los contuvo a todos y los hizo experimentar el cambio en el cine. No habían visto nada hasta entonces. De hecho, Paramount no quiso distribuirle la película. No quiso. Dijo, esto que está usted presentando, este slasher y luego con el protagónico muriéndose a la mitad, esto no lo vamos a distribuir. No lo queremos financiar. Y él llegó al acuerdo de él pagar la producción con su dinero, hipotecó casa, vendió todo para hacer esta película. El señor Hitchcock quería un éxito, por supuesto, taquillero. Le costó $806,000 e hizo $50 millones en taquilla, siendo que hoy equivaldrían como a $400 millones, siendo la película más redituable de la carrera del señor Hitchcock, porque además él se quedó con el 60% de las ganancias y el acuerdo fue, yo financio mi película, se las presento y ustedes la distribuyen. Y se quedan con el 40% y yo con el 60%. Paramount aceptó este trato. Además, para poderlo bajar de costo, lo hizo en blanco y negro, que en ese entonces era más barato. Y entonces hizo la película en blanco y negro, no en color, porque ya él venía de hacer North by Northwest, que era a colores, ¿me explico? Entonces lo hizo a propósito para bajarle el costo. Entonces realmente otro cineasta que apuesta por su trabajo, apuesta por su visión y revoluciona el cine. No es la primera del slasher
género, del género slasher, del género del asesino. Hay otra película que se llamaba Peeping Tom, que salió meses antes en Inglaterra, pero que no tuvo el impacto jamás como Psicosis. Y por eso a Psicosis se le considera la madre del género slasher. La película iniciadora de este género del asesino, y no a Peeping Tom, por el impacto que tuvo social. La gente estaba panicada de bañarse porque fue alterar tu paz en donde estás más vulnerable. Estás desnudo, en la paz de tu casa, ahí, adentro, en tu baño. Y ahí es donde te llega el terror, la muerte, y de la forma más terrible. Y no importa que seas el protagónico de tu película, te puede llegar, porque simplemente tomaste una mala decisión. Y aquí lo liga, además tiene una tesis sobre el karma, sobre las malas decisiones en la vida. El momento que vemos el personaje que interpretó Janet Leigh, que está muerto, Hitchcock panea al buró donde está el dinero que se robó, y de ahí panea a la casa donde ahora nos van a introducir a nuestro nuevo protagónico, que es Norman Bates. Muy interesante, hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo de las tomas, de todo, pero realmente marcó un antes y un después en el género del terror, y fue el maestrísimo Alfred Hitchcock. Bien, ahí está, hasta ahí mi top. ¿Estás de acuerdo con él? Muchísimas gracias, llegaste hasta acá. Te agradezco de verdad tu atención. Te invito a que te suscribas a todas las redes del canal. Pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.